¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo a todos con mucho gusto, mucho gozo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este domingo 20 de diciembre del 2020. Como siempre recordamos, un año pandémico, pero bueno, recordando también que estamos en las manos de nuestro Dios y en eso confiamos. Allí está nuestra esperanza. Y bueno, en esta tarde, en razón a lo que se celebra en estos días, vamos a hablar de la Navidad. Pero más que un sermón, es más bien una lección de cristología. Lo quise hacer de esta manera para recordar el verdadero significado de la Navidad. Y la idea de celebrar la Navidad el día 25 de diciembre, pues apareció en Europa occidental y luego se extendió con toda rapidez. Pero en realidad el hecho mismo de la encarnación y nacimiento de Cristo, pues es mucho más importante que la fecha exacta. Y puesto que no sabemos el día exacto, el día 25 de diciembre es una fecha tan buena como cualquier otra para recordar que el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, en primer lugar, demostraremos la deidad de Cristo, basado esto en el testimonio que nos presenta el Evangelio de Juan. Y en segundo lugar, veremos en qué consiste la encarnación y el nacimiento de Cristo. Esto basado en lo que dice la Escritura, ahí en estos dos pasajes clásicos, en cuanto a Filipenses 2, 5 y 7 y 2 Corintios 2, más bien 2 Corintios 8, 9. Sin embargo, antes de empezar con nuestro tema, les voy a pedir por favor que me acompañen a hacer una oración y poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por este tiempo que tú nos permites de estudio, de compartir tu palabra, Señor. Que tú seas glorificado en todo lo que veamos en esta tarde. Pues te lo pido y te doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanos, pues antes de iniciar nuestro tema, pues me gustaría hacerte dos de las preguntas más importantes que posiblemente te puedan formular. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Acaso tú le conoces a Él? Sobre estas dos respuestas descansa tu destino eterno y no puedes equivocarte en relación a estas dos preguntas y estar bien con Dios. No existe punto intermedio para responder a estas preguntas. ¿Lo es todo Cristo o no es nada? ¿Sabes realmente quién es el Señor Jesucristo o no sabes realmente quién es Él? ¿Y lo conoces personalmente o no lo conoces? Pero sobre estas dos preguntas descansa todo, por ejemplo, la salvación, cómo hemos de conducirnos en esta vida, el perdón, la eternidad, el cielo, el infierno para siempre. Y ninguno de los que estamos escuchando en este estudio en esta tarde, pues podemos equivocarnos acerca de quién es Cristo. No importa que estemos bien en cualquier otro aspecto de la vida, si no lo estamos bien con Cristo. El corazón del cristianismo es Jesucristo. La vida cristiana consiste en conocer a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo y la suma, sustancia y totalidad de la vida cristiana es Jesucristo. De ahí que es crítico para cada uno de nosotros que conozcamos de forma precisa quién es Él.
y que verdaderamente le conocemos dentro de nuestros corazones. Existen muchas personas que dan respuestas acerca de quién ellos creen que es el Señor Jesucristo, sin embargo, pierden el objetivo y también su tiempo. Y por supuesto, para todos ellos es el Cristo de un culto vacío y una falsa religión. Sin embargo, queridos hermanos, vivir bajo un concepto distorsionado de quién es Jesucristo, pues es vivir con una mirada abajo, de ahí que confiar en otro Jesucristo o Cristo, pues es como vivir en un estado de coma, o de un hombre moribundo tomando el medicamento incorrecto que no tendrá pues ningún efecto sobre su vida presente y destino eterno, sino que más bien o más rápido lo conducirá a su destrucción. Así es de que tomar un camino erróneo no lo salvará a él, sino que solamente lo sumergirá y le hará perder su tiempo y recursos, y sobre todo fuerzas también. Si tomar un antídoto incorrecto ante la mordida de una serpiente, pues no lo curará. Únicamente esparcirá más rápido ese veneno a lo largo de todo su cuerpo. Y como un viajero que ha perdido el mapa de cómo llegar a su objetivo, y estar cruzando un puente que no le conducirá al otro lado, sino únicamente lo conducirá a su destrucción. De tal manera que ninguno de nosotros puede desestimar el no conocer verdaderamente a Cristo. Necesitamos verdad, necesitamos claridad, necesitamos agudeza en esta época donde abunda la superficialidad y la falsedad, porque nuestro destino eterno pues depende del hecho en que creamos en el verdadero Jesucristo de la Biblia. Sin embargo, no es de sorprender que la persona que piensa le resulte difícil creer en el Evangelio de Jesucristo, porque las realidades a que se refiere sobrepasan el entendimiento humano. Pero también resulta triste que muchas personas pues hagan que la fe sea más difícil de lo que debe ser, porque encuentran dificultades donde no debía haberlas. Tomemos la expiación, por ejemplo. Para muchos constituye piedra de tropiezo. ¿Cómo, dicen, podemos aceptar que la muerte de Jesús de Nazaret, un hombre que muere en un patíbulo romano, sirva para remediar los pecados del mundo? ¿Cómo puede ser que esa muerte tenga el efecto de que Dios perdone nuestros pecados en el día de hoy? O tomemos también la resurrección, la resurrección que para muchos también constituye piedra de tropiezo. ¿Cómo, se preguntan? ¿Cómo podemos creer que Jesús se levantó físicamente de la muerte? Aceptamos que sea difícil negar que la tumba quedara vacía, pero ¿acaso no es más difícil creer que Jesús emergió de ella para iniciar una vida corporal sin fin? ¿Acaso no es más fácil dar crédito a la teoría de la resurrección temporaria después de un desmayo, por ejemplo, o del robo del cuerpo, en lugar de la doctrina cristiana de la resurrección? O también tomemos el nacimiento virginal. El nacimiento virginal, doctrina que ha sido ampliamente rechazada por muchos. ¿Cómo, preguntan algunos, podemos aceptar semejante anormalidad biológica? O tomemos los milagros del Evangelio. Para muchos esto también constituye un escollo insalvable. Llegan a aceptar a Jesús, que Jesús sanaba. Sin embargo, dicen, ¿cómo se puede creer que Jesús caminaba sobre el agua? O que alimentó a los 5,000,
o que levantaba a los muertos. Relatos como estos serían por más fantasiosos, dicen. Y ante estos problemas y otros semejantes, muchas personas que están al borde de la fe se sienten profundamente perplejas en el día de hoy. Pero, pregunta, ¿cuál es el misterio supremo al que nos enfrenta el Evangelio? ¿Cuál es el misterio supremo al que nos enfrenta el Evangelio? En realidad, la verdadera dificultad radica no en el mensaje de la expiación del Viernes Santo, ni el mensaje de la resurrección de la Pascua, sino el mensaje de la encarnación de la Navidad. El mensaje de la encarnación de la Navidad. La afirmación realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la Trinidad se convirtió en el segundo hombre, como dice 1 Corintios 15, 47, con lo cual quedó decidido el destino de la humanidad. La segunda cabeza representativa de la raza que adoptó la humanidad sin perder la deidad, de modo que Jesús de Nazaret era tan completo y realmente divino como humano. Y de aquí se desprenden dos misterios. Uno, la pluralidad de personas dentro de la unidad de Dios. Y dos, la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. La unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. Y es aquí en lo que aconteció en esta primera Navidad, donde yacen las profundidades más grandes y más inescrutables de la revelación cristiana. El Verbo fue hecho carne, dice ahí en Juan 1:14. Dios se hizo hombre. El Hijo Divino se hizo judío. Y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso. Un niño incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos característicos de un bebé, necesitado de alimento, de toda atención del caso y teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. Y en todo esto no hubo ilusión ni engaño en absoluto. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta. La ficción no podría ofrecernos algo tan fantástico como lo es la doctrina de la encarnación, hermanos. Es en este punto en el que han naufragado los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, así como también muchos de los que experimentan las dificultades que hemos mencionado anteriormente, como el nacimiento virginal, los milagros, la expiación y la resurrección. Pero todas las dificultades se disuelven al aceptar plenamente la realidad de la encarnación. Todas las dificultades se disuelven al aceptar plenamente la realidad de la encarnación. Si Jesús no hubiese sido más que un hombre santo, sumamente notable, las dificultades para creer lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de su vida y de su obra, serían realmente gigantescas. Pero si Jesús es la misma persona que la palabra eterna, el agente del Padre en la creación, por medio de quien también hizo el universo, según Hebreos 1:2, ya no resulta entonces asombroso que nuevos actos de poder creativo señalaran su venida al mundo, su vida en él y su alejamiento del mismo. No resulta extraño que él, el autor de la vida, se levantase de la muerte. Si realmente era el Hijo de Dios,
Resulta mucho más asombroso que tuviera que morir y no que volviera a vivir. Es todo un misterio. Es todo un misterio que el inmortal muriese, escribió John Wesley. Pero en la resurrección del inmortal ya no hay misterio incomparable. Y si el inmortal Hijo de Dios realmente se sometió a la muerte, no es extraño que semejante muerte pueda tener significación salvadora para la raza condenada. Una vez que aceptamos que Jesús era divino, se torna irrazonable descubrir dificultad en estas cosas. Es todo parte de una sola unidad. La encarnación constituye en sí misma un misterio insondable, pero le da sentido a todo lo demás en el Nuevo Testamento. El niño que nació en Belén era Dios. El niño que nació en Belén era Dios. Los apologistas cristianos a veces hablan como si la afirmación de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, como si eso fuese la respuesta completa y definitiva a todas las interrogantes relativos a su identidad. Sin embargo, la misma frase se presta a confusiones. Por ejemplo, vemos que hay diversas aseveraciones, tales como los judíos, como los mahometanos, sostienen que el cristianismo es una religión politeísta, porque la aseveración de que Jesús es el Hijo de Dios significa en realidad que hay dos dioses. Los arrianos sostenían que la frase Hijo de Dios implica que Jesús, si bien ocupa un lugar aparte entre los seres creados, no era en sí mismo divino, en el mismo sentido en lo que es el Padre. En los tiempos modernos, esta doctrina la han adoptado los testigos de Jehová y otros. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia realmente cuando llama Hijo de Dios a Jesús? El apóstol Juan en su Evangelio presenta a Jesucristo como Dios. A lo largo del Evangelio demuestra la deidad de Jesucristo. El Evangelio comienza con la declaración de que Jesús es Dios, allí en Juan 1:1. Y termina con la culminante declaración de Tomás, ¿verdad?, proclamando que Jesús es Señor y Dios, allí en Juan 20:28. Conforme a lo que Juan mismo nos dice, escribió a fin de que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Veamos además cómo el apóstol Juan estructura el prólogo a su evangelio. Ahí vemos 7 declaraciones, de modo que queda claro lo que significa el título Hijo de Dios, tomando la figura de lo que es el Verbo de Dios. Vean ahí en Juan 1, del 1 al 4. Acompáñenme a leer este pasaje en Juan 1, 1 al 4 y versículo 14 también. Dice así la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y vean versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces observen aquí, noten que dice ahí el versículo 1, en el principio dice, era el Verbo.
Y aquí vemos la eternidad del Verbo. No tenía principio en sí mismo cuando las demás cosas comenzaron, sino que Él ya era. En segundo lugar, número 2, ahí mismo en el versículo 1 dice, y el Verbo era con Dios. He aquí la personalidad del Verbo. El poder que lleva a cabo los propósitos de Dios es el poder de un ser personal concreto, que se encuentra en una relación eterna de comunión activa con Dios. Esto es lo que significa la frase en cuestión. Y número 3, ahí mismo en el versículo 1, noten que dice, y el Verbo era Dios. He aquí vemos la deidad del Verbo. Si bien es distinto del Padre en persona, no es una criatura, es divino en sí mismo como lo es el Padre. El misterio con el cual nos enfrenta este versículo es, por lo tanto, el misterio de las distinciones personales dentro de la unidad de la deidad. Y número 4, vean ahí versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí vemos el Verbo en función creadora. Es el agente del Padre en todo acto creador que éste haya realizado jamás. Todo lo que ha sido hecho por medio de Él. Aquí incidentalmente tenemos pruebas adicionales de que el Hacedor no pertenece a la clase de las cosas creadas como tampoco el Padre. Y número 5, vemos ahí en el versículo 4, noten también otra declaración que dice, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Y aquí vemos al Verbo vivificado, el Verbo vivificado. No hay vida física en el ámbito de las cosas creadas, salvo en y a través de Él. Aquí está la respuesta bíblica al problema del origen y la continuidad de la vida en todas sus formas. La vida la da y la mantiene el Verbo. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el Verbo, la segunda persona de la deidad. Y número 6, vemos aquí una sexta declaración en el versículo 4 también. Noten que dice ahí, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí vemos el Verbo en función reveladora. El Verbo en función reveladora. Al dar vida, da también luz. Vale decir que todo hombre recibe revelaciones de Dios por el hecho de estar vivo en el mundo de Dios. Y esto tanto como el hecho de que está vivo se debe nada menos que la obra del Verbo. Y vean una séptima y última declaración ahí en el versículo 14. Noten que dice, y aquel Verbo fue hecho carne. He aquí el Verbo encarnado. El niño en el pesebre de Belén era nada menos que el Verbo eterno de Dios. Tal es el mensaje del prólogo de Juan. Así pues, cuando la Biblia proclama a Jesús como el Hijo de Dios, la declaración lleva el propósito de afirmar su definida deidad personal. Luego entonces, amados hermanos, podemos aseverar que el mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. Pero además hay algo igualmente sorprendente. Ese niño que nació en Belén era hombre. El Verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios, no era menos de Dios, no era menos Dios. Entonces, ¿qué antes, no? Pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. El misterio de la encarnación
es realmente insondable. No lo podemos explicar, solamente lo podemos formular. Quizá no haya sido formulado nunca mejor que las palabras del credo de Atanasio, que dice como sigue: nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, el que si bien es Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un Cristo, uno, no por la conversión de la deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla en Dios. Fin de la cita. Ahora aquí viene una pregunta muy importante. ¿Por qué debiera la encarnación inspirarnos a alabar a Dios por su humildad? ¿Por qué debiera la encarnación inspirarnos a alabar a Dios por su humildad? Bueno, el Nuevo Testamento no nos propone que nos dediquemos a reflexionar sobre los problemas físicos y psicológicos que la encarnación plantea, sino que adoremos a Dios por el amor que en ella, es decir, en la encarnación, se nos ha mostrado. Porque se trata de un acto de condescendencia y de gran asombro. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cuál fue el motivo de la encarnación? ¿Cuál fue el motivo de la encarnación? El motivo de la encarnación es que Él nació para morir. El Calvario y no Belén es el centro de la revelación, y toda elaboración del cristianismo que olvide o niegue esto distorsiona el cristianismo poniéndolo fuera de foco. El versículo clave del Nuevo Testamento para interpretar la encarnación no es la afirmación que aparece allí en Juan 1:14, donde dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, sino más bien lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios 8:9, que dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué maravilla es esto, hermanos! Se hizo pobre siendo rico. Aquí se expresa no solo el hecho de la encarnación, sino también su significado. Aquí se nos explica la forma en que debemos considerar y tener siempre presente el hecho de que el Hijo haya tomado nuestra humanidad. No simplemente como una maravilla de la naturaleza, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia de Dios. La base bíblica para este hecho lo encontramos ahí en Filipenses 2:5-7. Vayamos allí a leer lo que dice Pablo aquí en este pasaje de Filipenses 2:5-7. Dice ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Apoyándose en el término griego para despojó de sí mismo, la palabra kenó, los teólogos han elegido referirse a este concepto como la kenosis. Es un término teológico. ¿Pero qué es la teoría del kenosis? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que se ha formulado? ¿Por qué no tiene validez esta teoría? Bueno, lo vamos a ver aquí. Y aquí no quisiera oírme muy técnico, pero voy a tratar de ser breve al explicar esto. Kenosis es una palabra griega que significa vaciamiento. La idea aquí que la inspira en todas sus formas es la de que, a fin de ser plenamente hombre, el Hijo tuvo que renunciar a algunas cualidades divinas, porque de otro modo no habría podido compartir la experiencia de verse limitado por el espacio, el tiempo, el grado de conocimiento y el grado de conciencia. Todo
lo cual forma parte esencial de la vida verdaderamente humana. Esta teoría ha sido formulada de diferentes maneras. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención, pues ha sido formulada esta teoría de diferentes maneras, en oposición a la deidad de Cristo. Por ejemplo, algunos han sostenido que el Hijo abandonó únicamente sus atributos metafísicos, es decir, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Pero dicen que entonces retuvo los atributos morales como la justicia, la santidad, la verdad, etc. Otros han sostenido que cuando se hizo hombre, pues renunció a todos sus poderes específicamente divinos y a su autoconciencia divina también. Si bien en el transcurso de su vida terrena volvió a adquirir este último atributo, dicen. Sin embargo, esta teoría del kenosis es inaceptable. Es inaceptable. ¿Por qué? Porque en primer lugar se trata de una especulación. Se trata de una especulación a la que no dan el menor apoyo los textos que se citan a su favor. Cuando Pablo dice que el Hijo se vació de sí mismo y se hizo pobre, lo que quiere decir, como lo demuestra el contexto, es que hace a un lado no sus atributos y poderes divinos, sino su gloria y su dignidad divinas. Pues dice Juan 17:5, dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De tal modo que el despojarse no fue una sustracción, sino una adición, como lo expresa Filipenses 2:5-7, que ya leímos. Si es de que el despojarse de Cristo fue tomar una naturaleza adicional, una naturaleza humana, con sus limitaciones, su deidad nunca se vio reducida. Muy importante que lo entendamos. Su deidad jamás se vio reducida. Además, el Nuevo Testamento es claro y definitivo en cuanto a la omnipotencia y la omnipresencia y la omnisciencia del Cristo resucitado. Vemos, por ejemplo, allí en Mateo 28:18, donde dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos su omnipotencia y su omnipresencia. También vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, donde dice que le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí Jesús, refiriéndose a Pedro, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí notemos la omnisciencia de Cristo, de Jesús. En Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí vemos su omnipotencia. Por lo demás, los relatos evangélicos mismos ofrecen pruebas contra la teoría de la kenosis. Es cierto que el conocimiento de Cristo, tanto en cuestiones humanas como en cuestiones divinas, era limitado, pues ocasionalmente pide información. Recordemos ahí Marcos 5:30, donde dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahí mismo en Marcos 6:38, donde dice, ¿cuántos panes tenéis? También vemos que declara que comparte la ignorancia de los ángeles en cuanto al día en que había de volver. Ahí en Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo,
sino al Padre. Pero en otros momentos también noten que dio muestras de poseer conocimiento sobrenatural. Pues Él conoce el pasado oscuro de la mujer samaritana. Vemos allí en Juan 4:17, ¿no? Que conoce el pasaje de esta mujer. Él sabe también cuando Pedro salga a pescar, el primer pez que tome tendrá una moneda en la boca. Ahí lo vemos en Mateo 17:27. Y en Juan 11 al 13, vemos ahí que sabe sin que se le diga que Lázaro está muerto. Entonces, de igual modo, de tanto en tanto despliega un poder sobrenatural al realizar milagros de curación, de provisión de alimentos, de resucitación de muertos. La impresión que dan los evangelios de Jesús no es la de que estuviera totalmente desprovisto de conocimiento y poderes divinos, sino de que se valía de ambos en forma intermitente, mientras que buena parte del tiempo se contentaba con no hacerlo. Entonces la impresión, en otras palabras, no es tanto la de una deidad limitada, sino la de que se refrenaba en el uso de sus capacidades divinas. Ahora, ¿qué significa esta declaración que acabamos de hacer? Es decir, la impresión no es tanto la de una deidad limitada, sino la de que se refrenaba en el uso de sus capacidades divinas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede explicar esta limitación? Bueno, esto lo podemos explicar en términos sin duda de la verdad que tanto predica el Evangelio de Juan, que en particular, es decir, dice ahí que la entera sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Siempre Jesucristo, siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y parte del ministerio revelado sobre la deidad es que las tres personas se encuentran en relación fija entre sí. El Hijo aparece en los Evangelios como una persona divina, dependiente, que piensa y actúa única y solamente como lo indica el Padre, y no como si fuera absolutamente independiente. Por ejemplo, hay declaraciones de Jesús como estas, que dice ahí en Juan 5:19, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y en el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. También vemos en Juan 6:38 que dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. O en Juan 8:28, que dice, nada hago por mí mismo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. De este modo, queridos hermanos, vemos que la limitación del conocimiento de Jesús se ha de explicar no en términos del carácter de la encarnación, sino con relación a la voluntad del Padre para el Hijo, mientras éste estaba en la tierra. Desde que, hermanos, ya para terminar, con todo esto que hemos visto, con todo esto en mente, me gustaría concluir con esta pregunta. ¿Qué es el espíritu navideño? ¿Qué es el espíritu navideño? Recuerden ahí Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí en 2 Corintios 8:9, recuerdan nuevamente, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, de acuerdo a estos dos pasajes, hermanos, ¿qué significó para el Hijo de Dios despojarse de sí mismo y hacerse pobre? Bueno, en primer lugar, significaba poner a un lado su gloria, una voluntaria restricción de su poder, la aceptación de las penurias, el aislamiento,
los malos tratos, la malicia y la incomprensión, y finalmente una muerte con tal agonía espiritual aún más que física, que su alma llegó al punto del quebrantamiento poco antes, como lo vemos aquí, ahí en Lucas 12:50, que dice que de un bautismo, dice, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. En segundo lugar, significaba amor hasta lo sumo para hombres que no lo merecían, para aquellos que por su pobreza fuesen enriquecidos. Luego entonces escuchen bien esto, hermanos. El mensaje de la Navidad es el de que hay esperanza para la humanidad caída. ¿Qué tipo de esperanza? Esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria, porque siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años más tarde pudiese ser colgado ahí en la cruz. Él nació para poder morir, hermanos, para darnos vida, para darte vida a ti, para darme vida a mí. Este es el mensaje hermoso que el mundo haya escuchado jamás. Sin embargo, en esta época escuchamos que la gente habla volublemente del espíritu navideño, pero solamente refiriéndose simplemente a un espíritu de alegre sentimentalismo a escala familiar. Sin embargo, lo que el espíritu navideño tendría que despertar en nosotros es una tremenda carga de significado. Tendría que significar la reproducción en la vida de los seres humanos de la especial disposición de aquel que por nosotros se hizo pobre en la primera Navidad. Y ese espíritu navideño debía ser la marca de todo cristiano a lo largo de todo el año, no solamente en esta época. Pues Cristo se despojó a sí mismo de retener y explotar su estatus de divinidad y tomó la humanidad para poder morir por ti y por mí. Ese es el espíritu navideño, hermanos. Ese es el espíritu que debemos de proclamar en estos días y siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias por la gloria y majestad de Cristo. Gracias por nuestro Salvador y su plan predeterminado que lo comisionó a este mundo. Gracias porque en el cumplimiento del tiempo Él nació bajo la ley para satisfacer perfectamente todos los requisitos y las demandas de ella. Gracias por su determinación de despojarse a sí mismo y tomar la humanidad para poder morir por aquellos que no lo merecíamos. Gracias, Padre, por tomar nuestros pecados y transferirlos a Cristo, para que los hiciera suyos. Te damos gracias porque llevó nuestros pecados, recibió tu ira y resucitó en gloria. Amén. Muy bien, hermanos, síganse cuidando. La situación no es nada fácil. Sigamos orando unos por otros. Damos gracias por esa iniciativa de reunirnos como iglesia para estar orando unos por otros, principalmente los que han caído afectados por este virus y también por aquellos también por causa de este virus han quedado sin trabajo. Sigamos orando todos como iglesia, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.